Buenos días, más que vencedores. ¡Buenos días! No cabe duda que el Señor nos ha bendecido a todos con un buen desayuno. Hoy vinieron todos bien desayunados. ¡Gloria a Dios! Pues les doy la bienvenida a mis hermanos, a todos los que están aquí presentes, y les doy la bienvenida también a aquellos que nos ven a través de las redes sociales, especialmente a través del Facebook. Y gracias por permitirnos entrar a la intimidad de su hogar. Amén. Esta mañana tengo un mensaje que para mí es muy especial porque el Señor estuvo tratando conmigo principalmente para yo después venir a que por conducto tratar también con ustedes. El tema del mensaje de esta mañana es: el reino de los cielos sufre violencia. Yo quiero empezar diciéndoles, mi hermano, que las expresiones que ustedes encuentran en la Biblia son expresiones que no se pueden ignorar. Porque debes entender que no son simples frases poéticas y tampoco son metáforas vacías. Son verdades eternas que han retumbado a lo largo de la historia y que han atravesado los corazones de aquellos que tienen oídos para oír. Hoy nos encontramos ante una declaración de Jesús que sacude el alma y exige una respuesta. Déjame decirte que desde el día que Cristo pisó esta tierra, su mensaje no ha dejado de generar confrontación. Y no es porque Él haya venido a provocar guerra en sentido físico, sino porque la verdad siempre incomoda a aquellos que viven en la mentira. Y te digo que el reino de los cielos no es un sistema pasivo. No es una invitación a la indiferencia ni a la complacencia espiritual. Es un llamado a la acción, es un llamado a la entrega, a la pasión y a la determinación. Nuestro Señor Jesucristo, en Mateo 11:12, pronunció una verdad que hoy, en estos días, resuena con más fuerza que nunca. Mateo 11:12 dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los valientes lo arrebatan. Escucha bien estas palabras, hermano. El reino de los cielos sufre violencia. No dice que el reino de los cielos se estanca. Tampoco dice que es opcional. No dice que es para los tibios o los indiferentes. Dice Jesucristo que sufre violencia. Pero no cualquier tipo de violencia, sino aquella que requiere esfuerzo, determinación, valentía y de un espíritu inquebrantable. Ahora bien, hermano, ¿qué significa esta declaración? ¿Qué implicaciones tiene para nosotros en este tiempo que vivimos? Y especialmente, ¿cómo podemos aplicarla en nuestra vida diaria? Voy a tratar de dar respuesta a esas preguntas. Porque yo no estoy aquí y tú no estás aquí solo para dar o escuchar un mensaje más o para tomar notas. Y luego salir como si nada, un mensaje más, me voy a mi casa. Yo quiero decirte que hoy es un día de decisión. Es un día para levantarnos con convicción y abrazar el reino de Dios con la pasión de aquellos que entienden que hay un precio que pagar. No es casualidad que tú estés aquí esta mañana.
Tú estás aquí porque este mensaje el Señor lo pensó exclusivamente para ti. Porque si el reino de los cielos sufre violencia, entonces el cristiano no puede ser pasivo. El cristiano no puede ser un espectador. Y ya te lo dije antes, Dios no te llamó a la indiferencia. Dios nos llamó a ser valientes. ¿Qué fue lo que el Señor te dijo? El Señor te dijo, mira que te mando que te esfuerces y seas muy valiente. Así se lo dijo a Josué. Y así te lo dice a ti hoy. Así que quiero que en esta mañana todos abramos nuestro corazón, que escuchemos esta palabra con oídos espirituales abiertos y que sobre todo estemos dispuestos a responder al llamado. Porque hoy no es un día para el temor, hoy es un día para los valientes. Amén. Así que avancemos y descubramos qué quiso decir Jesucristo con esta declaración tan impactante. Así que vamos a empezar al primer capítulo. Hoy te voy a hablar del significado de la declaración de Jesús. Miren, hermanos, las palabras que Jesús habla no son palabras al aire, y tampoco son frases que él lanzó sin propósito. Cada palabra que salió de la boca del maestro tenía peso, tenía intención, tenía destino. Y cuando él dijo en Mateo 11:12, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los valientes la arrebatan. Jesús estaba hablando, mi hermano, de algo profundo. No era solo una advertencia, era un llamado. ¿Sí? Era un llamado para ti. Un llamado para aquellos que están dispuestos a tomar en serio el propósito del reino. Ahora, para entender la fuerza de esta declaración, debemos hacernos 3 preguntas claves. La primera, ¿qué es el reino de los cielos? La segunda, ¿por qué sufre violencia? Y la tercera, ¿quiénes son los valientes que la arrebatan? Así que empecemos con la primera pregunta. ¿Qué es el reino de los cielos? Cuando Jesús hablaba del reino de los cielos, no se refería a un lugar físico en los cielos en la que nosotros debemos esperar pasivamente. El reino de los cielos es su gobierno, es su dominio y es su autoridad manifestada en la vida de aquellos que le obedecen. Jesús vino a establecer su reino en la tierra, el comienzo de su ministerio, y él proclamó con claridad en Marcos 1:13. Y dijo Jesucristo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Amén. El reino de Dios no es un concepto distante, ni tampoco es un ideal religioso. Es una realidad presente. Amén. Es el señorío de Cristo sobre nuestras vidas. Es su justicia, es su paz y es su poder manifestados en la vida de aquellos que le siguen con fidelidad. Pero aquí está la verdad dura y contundente. No todos lo reciben. Desde Juan el Bautista hubo quienes rechazaron este mensaje. Hubo quienes se opusieron con furia a la llegada del reino. Hubo quienes prefirieron la oscuridad antes que la luz. Y aquí es donde entramos a la segunda pregunta.
¿Por qué el reino de los cielos sufre violencia? Desde que Dios empezó a revelar su plan redentor, el enemigo ha intentado detenerlo. Desde los profetas del Antiguo Testamento hasta la llegada de Juan el Bautista y desde Jesús hasta la iglesia primitiva, el reino ha enfrentado oposición. ¿Están de acuerdo conmigo en eso? Sí, amén. Los religiosos de la época de Jesús no soportaban su mensaje. Los fariseos y los saduceos, cargados por su orgullo, no podían aceptar que el reino de Dios estaba irrumpiendo en la tierra. Y no solo ellos. El diablo mismo se ha levantado con furia contra todo aquel que se atreve a avanzar en los propósitos de Dios. Jesucristo advirtió sobre esto. Juan 15:20. Y escucha lo que Jesucristo te dice esta mañana. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Esa es una gran verdad, hermano. Desde aquel día en que el reino comenzó a manifestarse, ha habido resistencia. Porque el reino de Dios no viene sin oposición. No se establece sin guerra espiritual y no se expande sin batalla. Aquí viene la tercera pregunta. ¿Quiénes son los valientes que lo arrebatan? Yo quiero que escuches bien esto. El reino no es para los tibios. No es para los que dudan. No es para los que negocian con la verdad ni para los que tienen miedo de comprometerse. El reino de Dios es para los valientes. Amén. Cuando Jesús dijo que los valientes lo arrebatan, usó una palabra fuerte, arrebatar. Significa tomar algo con fuerza, con decisión, con un espíritu que no acepta derrota. Arrebatar el reino de los cielos. Amén. En otras palabras, y para que te quede claro, nadie entra en el reino de Dios por accidente. Nadie crece espiritualmente sin esfuerzo y nadie cumple su llamado sin resistencia. Miren, hermanos, hoy en día hay demasiados cristianos que han perdido la valentía. Se han vuelto cómodos, pasivos, conformistas y esperan que el reino de Dios llegue a sus vidas sin hacer absolutamente nada. Pero Jesús nos dejó claro que solo aquellos que lo arrebatan con fe, con pasión y con determinación son los que entrarán en él. Así que la pregunta entonces es, ¿eres tú uno de ellos? Gloria a Dios. Amén. Así que dile al que está a tu lado, espero verte en el reino de los cielos. Espero verlos en el reino de los cielos. Espero verlos. Amén. Espero verlos, hermanos, a todos, en el reino de los cielos. Amén. Amén. Vamos al capítulo 2. Las implicaciones de esta verdad en nuestro tiempo. Miren, hermanos, la declaración de Jesús no fue solo para los días en el que Él caminó sobre esta tierra. Sus palabras resuenan con la misma fuerza hoy. Porque el reino de los cielos sigue sufriendo violencia y los valientes siguen siendo los que lo arrebatan. Amén. Ahora quiero que reflexionemos en algo. ¿Qué significa esto para nosotros en esta generación? ¿Cómo se manifiesta hoy esta lucha por el reino? Así que hoy quiero que abordemos 3 implicaciones claves. Primera,
el reino de los cielos sigue enfrentando oposición. Segunda, solo los valientes lo pueden arrebatar. Tercera, Dios está buscando hombres y mujeres que se levanten con determinación. Así que analicemos la primera. El reino de los cielos sigue enfrentando oposición. Vivimos tiempos donde la oposición al reino de Dios ha tomado nuevas formas. La batalla no ha cambiado, pero las estrategias del enemigo sí. En tiempos de Jesús, los religiosos combatieron su mensaje. Hoy, la oposición viene de una sociedad que ha abrazado el pecado y la indiferencia hacia Dios. Antes, los apóstoles eran encarcelados por predicar la verdad. Hoy, la verdad es censurada, es ridiculizada y atacada de manera sistemática por los medios de comunicación y aún en las leyes de todas las naciones, incluido nuestro México. Antes, el diablo usaba la persecución física. Hoy usa la distracción, la complacencia y el enfriamiento espiritual para tratar de apartarnos del reino. Quiero decirte que el apóstol Pablo nos advirtió sobre estos tiempos cuando él escribió a los Efesios, capítulo 6, versículo 12, y les dijo: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La guerra no ha terminado. El reino de los cielos sigue sufriendo violencia. Por eso es que vemos cada vez más presión sobre la iglesia. Por eso es que hay tantos que se enfrían en la fe. Por eso es que muchos han cambiado la verdad por el engaño del mundo. Jesús lo dijo claramente en Mateo 24, versículo 12. Y dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Jesús está hablando de estos tiempos. Y esto significa que el reino de los cielos no se manifiesta en la vida de los que se rinden, sino en la vida de los que están dispuestos a pelear por su fe. Amén. El punto 2, solo los valientes lo pueden arrebatar. Jesús no dijo que los pasivos los recibirían. No dijo que los temerosos los conservarían. Jesús dijo: solo los valientes lo arrebatarán. Amén, amén. Así que, mi hermano, ¿qué significa ser valiente en este tiempo? Ser valiente es seguir a Cristo a pesar de la oposición. Ser valiente es mantenerse firme en la verdad cuando el mundo entero quizás te rechace. Ser valiente es pelear en oración cuando el enemigo ataca a nuestra familia, a nuestra iglesia, a nuestra generación. La valentía espiritual no se demuestra con palabras, se demuestra con acciones. Y hoy más que nunca Dios está buscando creyentes que estén dispuestos a pararse en la brecha, a levantar su voz, a vivir con una fe inquebrantable. Amén. Fue por eso que el apóstol Pablo exhortó a Timoteo con estas palabras y le dijo: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Cristo. La cosa no se supone que vaya a ser fácil. No se supone que nos la vamos a llevar tranquila. Necesitas ser valiente y tener la capacidad de enfrentar la oposición del mundo.
Un soldado no se rinde. Un soldado no se duerme en medio de la batalla. Un soldado lucha hasta el final. ¿Sí o no, mi hermano? Amén. Amén. Pero hoy, ¿dónde están los valientes? Amén. ¿Dónde están los que defienden la verdad aunque los llamen fanáticos? Amén. ¿Dónde están los que oran hasta ver la respuesta de Dios? Amén. ¿Dónde están los que no se rinden aunque el mundo los presione a ceder? Amén. Este es el tiempo de los valientes. Este es el tiempo de los que se levantan en fe y no negocian su compromiso con Dios. Punto 3. Dios está buscando hombres y mujeres que se levanten con determinación. Yo quiero que escuches esto con atención. Dios nunca ha usado gente cobarde para avanzar en su reino. Llamó a Abraham, un hombre que dejó todo para obedecerle. Llamó a Moisés, que desafió a Faraón con la autoridad de Dios. Llamó a Josué, quien conquistó la tierra prometida con valentía. Llamó a David, que se enfrentó a Goliat, un gigante, cuando todos tenían miedo. Y llamó a los apóstoles, quienes estuvieron dispuestos a morir antes de negar su fe. Y hoy Dios sigue buscando valientes. Hoy Dios te está llamando a ti. Y como estuvo con Abraham, como estuvo con Moisés, como estuvo con Josué, como estuvo con David y con cada uno de sus apóstoles, también estará contigo. Amén. 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 No con gente de doble ánimo. No con gente que cambia su fe según la presión del mundo. No con gente que se esconde cuando vienen las pruebas. Dios está buscando a los que están dispuestos a vivir para Él con todo su corazón. Amén. Dios te está buscando a ti. Amén. Amén. Jesús un día dijo algo poderoso. Mateo 10:38. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Esto significa que seguir a Cristo requiere compromiso, requiere entrega total, requiere una fe que no se quiebra bajo la presión. Hoy más que nunca, Dios está levantando un remanente de hombres y mujeres que no se doblegan ante la cultura del mundo. Amén. Personas que estén dispuestas a ser luz en un mundo en tinieblas, que estén dispuestas a pelear por su fe, que estén dispuestas a arrebatar el reino con pasión. ¿Dónde estás tú en esa batalla? Mira, hermano, la pregunta que debemos hacernos hoy es: ¿estoy tomando el reino con valentía o me he conformado? ¿Estoy luchando en oración por mi familia, por mi ciudad, por mi iglesia? ¿Estoy defendiendo la verdad aunque me cueste críticas y oposición? ¿Estoy dispuesto a vivir mi fe con pasión sin importar las consecuencias? Porque escuchen esto. El reino de Dios no es para los espectadores, es para los que están dispuestos a batallarle hasta el final. El reino de los cielos sigue sufriendo violencia, pero los valientes lo arrebatan. Gloria a Dios. ¿Serás tú uno de ellos? Amén. 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 Vamos al último capítulo. Viviendo como valientes del reino. Miren, hermanos,
Hemos entendido que el reino de los cielos sigue enfrentando oposición y que solo los valientes lo arrebatan. Pero ahora yo quiero hablarte de algo fundamental. ¿Cómo podemos vivir esta verdad en nuestro día a día? ¿Cómo se ve un valiente creyente que arrebata el reino con valentía? Porque no basta con saberlo, hay que vivir. Amén. Así que en esta parte quiero hablarte de 3 aplicaciones prácticas. Primera, la oración ferviente, que es nuestra primera línea de batalla. Segunda, viviendo con fe y con obediencia total. Y 3, tomando territorio para el reino de Dios. Entonces vamos con la oración ferviente, que es nuestra primera línea de batalla. Yo quiero que escuches esto con atención. Un creyente sin oración es un soldado sin fusil. El enemigo no le teme a un cristiano que asiste a la iglesia sin convicción, pero sí le teme a uno que ora con fe. Amén. Uno que se levanta de madrugada a clamar, que pelea espiritualmente por su familia, por su ciudad, por su generación. Santiago nos dejó esta verdad poderosa. La oración eficaz del justo puede mucho. Amén. Amén. Pero el problema hoy es que muchos han dejado la oración. Se han acostumbrado a una fe sin poder, a una vida sin comunión con Dios. Y luego, cuando las cosas no se dan como esperan que se den, se preguntan por qué no ven respuestas, por qué se sienten su espíritu débil, por qué la presencia de Dios no llena sus vidas. Y es porque no están peleando en oración. Miren, hermanos, no hay avivamiento sin oración. No hay victoria espiritual sin oración. No hay reino de Dios manifestado en nuestra vida sin oración. Los discípulos le dijeron a Jesús en Lucas 11:1, Señor, enséñanos a orar. Porque entendieron que la oración no era opcional, sino la clave del poder espiritual. Así que te hago una pregunta, hermano. ¿Cuánto estás orando? ¿Estás luchando en oración o te has conformado con una fe débil? ¿Estás clamando por tu casa, por tu ciudad, por tu iglesia? Amén. ¿Estás buscando a Dios con el fervor de alguien que quiere arrebatar el reino? Amén. Porque los valientes se levantan en oración antes de que el enemigo los ataque. Amén. Amén. Punto 2. Viviendo con fe y con obediencia total. Todos queremos ver la gloria de Dios, Amén. pero no todos están dispuestos a pagar el precio de la obediencia. Te voy a decir algo que dijo Jesucristo que golpea de verdad nuestro corazón. Mateo 7:21. Y Jesucristo dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amén. No basta con decir que somos cristianos. Tenemos que vivir como si lo fuéramos. Amén. La fe verdadera demanda obediencia total. Cuando Dios llamó a Abraham, le pidió que dejara su tierra sin saber a dónde iba. Y Abraham le creyó y emprendió el camino.
Cuando llamó a Pedro, le pidió que dejara sus redes y que lo siguiera. Y Pedro dejó todo y lo siguió. Cuando llamó a Pablo, le pidió que renunciara a todo por el Evangelio, y Pablo lo hizo. Dios nos pide cosas y nosotros tenemos la decisión si las hacemos o no las hacemos. Y hoy Dios nos está llamando a caminar con una fe que obedece, una fe que no negocia, una fe que avanza aunque el mundo se oponga. Los valientes del reino no son los que buscan comodidad, son los que buscan la voluntad de Dios por encima de todas las cosas. Así que esta mañana pregúntate, ¿estoy buscando a Dios con todo mi corazón o estoy negociando mi fe? ¿Estoy dispuesto a dejarlo todo por seguirle? ¿Estoy viviendo con una fe valiente o como un cristiano tibio? Porque solo los valientes arrebatan el reino, no los conformistas, no los tibios. Vamos al punto 3. Tomando territorio para el reino de Dios. Miren, hermanos. El reino no es solo para ser vivido en lo privado. Dios nos llamó a expandir su reino en esta tierra. Jesucristo nos dejó una misión clara. Marcos 16:15. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Pero hoy, ¿cuántos están realmente avanzando el reino? Muchos han cambiado su testimonio por miedo al rechazo. Muchos han escondido su luz porque el mundo los presiona a ser como los demás. Muchos han dejado de hablar la palabra porque creen que es el trabajo de los pastores, cuando en realidad es una tarea de todos. Esta mañana, hermanos, déjame decirte que es tiempo de levantarnos. Amén. 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 Mira lo que dijo Jesús en Mateo 5:14. Jesús dijo: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Eso significa, mi hermano, que no fuimos llamados a escondernos, sino a brillar con el poder de Dios en nuestra vida. Amén. Así que, mis hermanos, si queremos arrebatar el reino, tenemos que salir a conquistarlo. Predica el evangelio sin miedo. Ora por los enfermos con fe. Expande el reino con cada palabra y tu testimonio. Amén. Porque tú eres un testimonio poderoso de la verdad de Cristo en ti. Amén. Amén. Haz, porque la fe sin obras es muerta. El reino de los cielos no es para los que solo asisten a la iglesia, sino para los que avanzan en el poder de Dios. Te voy a platicar una historia de valentía. Te voy a hablar de Elías y los profetas de Baal. Y con esta historia voy a cerrar este mensaje, porque para mí es una historia poderosa que nos muestra lo que significa ser un valiente del reino. Si tú leíste la palabra, vas a saber que Elías vivía en un tiempo donde la fe en Dios estaba casi extinta. El pueblo por completo se había vuelto a los ídolos. Y los profetas de Baal dominaban la nación, y la voz de Dios simple y sencillamente había sido silenciada. Pero había un profeta, Elías. Él era valiente. Y cuando todos callaron, él se levantó. Cuando todos se rendían al pecado, él desafió a los falsos dioses.
Y un día se paró frente a 450 profetas de Baal y declaró, Primera de Reyes 18:21, si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Luego desafió a los profetas a un duelo espiritual. Les voy a resumir un poquito la historia. Ellos clamaron a su Dios y su Dios nunca les respondió. Pero Elías oró con valentía y fuego descendió del cielo. ¿Sí leyeron esa historia, verdad? Sí, amén. Si no, se las cuento completita. El resultado, Dios fue glorificado y el pueblo volvió a su fe. Todo porque se levantó un valiente, alguien dispuesto a hacer la voluntad de Dios, alguien dispuesto a vencer su propio miedo, a arriesgar su vida. Él siempre creyó que Dios lo iba a respaldar y lo respaldó. Y le dijo a los profetas, si tu Dios es Dios, que caiga fuego del cielo y enciendan eso. Y los amigos le bailaron a su Dios, le danzaron, y ni una chispita siquiera salió. Y todavía Elías se reía de ellos. Ha de estar dormido tu Dios, cántale más fuerte, báilale más fuerte. Y cuando llegó el turno de Elías, todavía le dijo, échenle agua. Y le echaron agua. Y de repente llegó fuego del cielo y el agua se convirtió en gasolina y se prendió eso. Y el pueblo vio que Dios estaba con Elías. Y el pueblo vio que los dioses de Baal no eran nada y que el Dios de Elías es el Dios que había que seguir. Y el pueblo se unió. Esto, mi hermano, es lo que hace un valiente. Un valiente no se calla cuando la verdad es atacada. Un valiente no se rinde cuando está solo. Un valiente confía en que Dios respalda a los que se atreven a creer. Amén. Amén. Cree y verás la gloria de Dios. Amén, amén. Así que, mi hermanos, ¿dónde están los valientes hoy? Amén. Gloria a Dios. Bien, hermano, la pregunta final es esta. ¿Estoy listo para arrebatar el reino de Dios con valentía? Amén. ¿Estoy luchando en oración como un guerrero que Dios dice que soy? Amén. ¿Estoy viviendo con fe y obediencia a su palabra? Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Estoy tomando territorio para Dios en mi generación? Amén. Porque el reino de los cielos, hermanos, sufre violencia, pero solo los valientes lo arrebatan. Amén. Amén. ¿Serás tú uno de ellos? Miren, hermanos, en este momento yo quisiera pedirles que cerraran sus ojos. Que cerraran sus ojos y que reflexionaran en las palabras que estoy a punto de compartir. Pero yo quiero pedir también que no se distraigan con lo que está alrededor. No permitan que nada les robe lo que Dios quiere hablar esta mañana a sus corazones. Porque hoy el Espíritu Santo nos confronta con una verdad ineludible. El reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes lo arrebatan. Pero la pregunta es, ¿dónde están esos valientes? ¿Dónde están aquellos que no retroceden? Tal vez, mientras has escuchado esta palabra, una lucha interna ha comenzado en tu corazón. Quizá Dios te está mostrando áreas donde te has conformado, donde has permitido que el fuego de tu fe se enfríe. Tal vez hay batallas que ya no peleas.
Sueños de Dios que has dejado de perseguir. Oraciones que abandonaste porque pensaste que no había esperanza. Pero hoy Dios te dice, levántate. Es hora de despertar. Es tiempo de tomar lo que es tuyo en el Espíritu. El enemigo ha intentado apagar la llama de tu fe. Ha tratado de convencerte de que no puedes, de que no eres lo suficientemente fuerte, de que has fallado demasiado. Pero hoy el Señor te llama a ser un valiente. Hoy el Señor te dice, yo estoy contigo. Yo soy tu fuerza. Yo te he llamado para un propósito eterno. Hermanos, la fe no es para los cobardes. La vida cristiana no es para los que buscan comodidad. El camino del reino es para los que están dispuestos a pagar el precio. Para los que toman su cruz cada día. Para los que dicen, Señor, aunque me cueste todo, yo te seguiré. ¿Dónde están aquellos que se levantarán en oración, que clamarán hasta que el cielo les responda? ¿Dónde están aquellos que ya no se esconderán, sino que pondrán de pie como testigos del Evangelio? ¿Dónde están los que caminarán en obediencia total sin importar el precio? ¿Dónde están los que pelearán por su familia, por su ciudad, por su generación? ¿Dónde están los que dirán, aquí estoy, Señor, envíame a mí? Hoy el Espíritu de Dios te está llamando. Hoy el Señor está despertando corazones dormidos. Hoy hay cadenas que se están rompiendo, temores que están cayendo, fortalezas del enemigo que están siendo derribadas. Porque cuando un hijo de Dios se levanta, el infierno tiembla. Cuando un creyente dice, no me rendiré, los planes del enemigo se desmoronan. Cuando alguien se atreve a creerle a Dios, el cielo se abre y el reino de Dios avanza con poder. Pero Dios no puede hacer esto con personas tibias. Dios no puede hacer esto con aquellos que siguen negociando su fe, con aquellos que se esconden cuando las cosas se ponen difíciles. Miren, hermanos, el enemigo no le teme a los cristianos cómodos. No les preocupa los que vienen a la iglesia y luego viven en el mundo como si nada. El diablo le teme a los que están llenos del fuego de Dios. Les teme a los que oran sin cesar. Le teme a los que caminan en santidad. Le teme a los que tienen un corazón que arde por la presencia de Dios. ¿Eres tú uno de ellos? ¿O te has vuelto parte de una generación de creyentes pasivos? De aquellos que han aprendido a convivir con el pecado, que ya no sienten la urgencia de predicar, que han perdido el anhelo de ver a Dios manifestarse en su vida. Hermano, hermana, escucha bien. No fuiste llamado o llamada a una vida mediocre. No fuiste llamada a una fe sin impacto. No fuiste creado para sobrevivir espiritualmente. Fuiste llamado para conquistar, para expandir el reino, para vivir en la plenitud de lo que Dios ha preparado para ti. Pero necesitas tomar una decisión hoy.
Dios no está buscando a los perfectos. No, Dios no está esperando a los que tienen todo resuelto. Él está llamando a los dispuestos. Él te está llamando a ti. Y Él te está diciendo, ven, hija mía, levántate, avanza. Yo te daré la fuerza. Yo pondré en ti mi espíritu. Yo abriré camino donde no lo hay. Yo haré lo imposible posible para tu vida. Pero necesito que des el primer paso. Necesito que tomes una decisión. Necesito que te levantes con valentía. ¿Cuántos aquí dirán, Señor, yo quiero más de ti? ¿Cuántos dirán, ya no viviré en tibieza espiritual? ¿Cuántos tomarán la determinación de pelear en oración, de caminar en fe, de vivir en santidad, de arrebatar las promesas de Dios para su vida? Este es el momento de responder. Este es el momento de rendirnos ante Dios y decirle, aquí estoy, Señor, haz conmigo lo que tú quieras. Hoy es el día de decidir ser valientes, de decidir vivir con pasión por Dios, de decidir que nuestra vida no será una vida en vano, sino que dejaremos una huella eterna en el reino de Dios. Así que yo te pregunto, ¿responderás al llamado de Dios hoy? Amén. ¿Tomarás tu lugar como valiente del reino? Amén. ¿O seguirás viviendo a medias dejando que el enemigo te robe lo que Dios tiene para ti? No más excusas, congregación. No más miedo. No más apatía. Es tiempo de arrebatar el reino con valentía. Es tiempo de vivir para su gloria. Es tiempo de levantarnos y nunca volver atrás. Porque el reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes lo arrebatan. Amén. Amén. Ponte de pie. Voy a hacer una oración para despedir este tiempo. Yo quiero que cierres tus ojos y hagas tuya esta oración. Señor Todopoderoso, hoy nos presentamos ante ti con corazones sinceros y abiertos. Con el anhelo profundo, Padre, de ser transformados por tu palabra. Hemos comprendido que el reino de los cielos es tomado por los valientes, por aquellos que no se rinden, por los que avanzan con fe, por los que luchan con la espada del Espíritu Santo en sus manos. Padre, danos el coraje para ser esos valientes. Renueva nuestras fuerzas, enciende en nosotros un fuego que no se apague, un amor por tu presencia, que nos lleve a caminar firmes por el camino que tú has trazado para nosotros. No permitas que el enemigo nos robe la pasión. No permitas que las dificultades nos hagan retroceder. En ti encontramos la fortaleza para resistir y vencer, mi Dios. Hermano, si tú has decidido ser valiente y seguir a Dios con todo tu corazón, quiero que repitas conmigo. Señor, me comprometo hoy delante de ti. Me comprometo hoy delante de ti. Declaro que tomaré el reino con valentía. Declaro que tomaré el reino con valentía. No temeré, no dudaré. No temeré y no dudaré. Porque tú estás conmigo. Porque tú estás conmigo. Me levanto en fe. Me levanto en fe.
Me ciño con tu verdad Me ciño con tu verdad y avanzo con tu poder. y avanzo con tu poder. En el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, Señor. Padre, escucha nuestra oración. Gracias, Padre. Te alabamos y te bendecimos. Levanta un ejército de hombres y mujeres decididos a vivir en santidad, en obediencia y en amor. Y que nuestro testimonio sea luz en medio de la oscuridad. Que nuestra fe sea un baluarte inquebrantable y que nuestras vidas sean un reflejo de tu gloria. Te lo pedimos, mi Dios, en el nombre que es sobre todo nombre, Señor. En el precioso, poderoso y maravilloso nombre de Jesucristo. Amén. 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 Y amén. Puedes tomar tu lugar, hermano. Gracias. Pues hemos terminado el mensaje. Yo quiero darle las gracias a los que nos siguen a través de las redes sociales por habernos permitido esta mañana entrar a la intimidad de su alma. Y me quiero despedir con esto. Que la palabra sembrada hoy dé fruto en tu vida. Y que el fuego del Espíritu Santo arde en ti con mayor intensidad cada día. Y te recuerdo, no estás solo. Dios está contigo, guiando tus pasos y fortaleciendo tu corazón. Amén. Que Dios te bendiga donde quiera que estés. Y como siempre les digo, esta noche duerme tranquilo, que Dios se queda despierto. Que Dios te bendiga.